La mujer en Atenas y Esparta. Primero vamos a hablar sobre la mujer en Atenas. La mujer en Atenas fue de una vida muy complicada, ya que no tenían a la participación en la vida pública, no accedían a la educación, no existían escuelas para las mujeres, sus salidas eran limitadas, matrimonios por transacción económicos. Es decir, las mujeres en Atenas no incluían tantos derechos. Por ejemplo, con el aparecimiento de la democracia en Grecia, se definía que la democracia era como una igualdad para todos los ciudadanos. Sin embargo, no sucedía de esa forma, ya que todavía aún contaban con esclavos, con metecos y las mujeres fuera de la vida social. Estas quedaban fuera de la participación en la vida pública. Solamente tenían que permanecer en la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado de su matrimonio y de los ancianos o de los enfermos. La educación para ellas eran restringidas, ya que ni siquiera existían escuelas como hoy en día hay para ambos géneros, y la instrucción no se dirigía a ellas. Solamente si es que era de una familia acomodada, tenían maestros particulares o su madre era su institutriz. Todo lo que ellas aprendían era para la casa, cómo manejar el hogar, cómo cocinar, dar órdenes, siempre y cuando este tipo de mujeres pertenecían a la clase alta. Si vamos a hablar sobre salidas limitadas, pues solamente podían salir a ver el agua de las fuentes. No tenían vida social, eran excluidas para ello. Ni siquiera podían elegir ni a sus amistades ni a sus esposos, ya que los matrimonios eran por una relación de una transacción económica. Es decir, si el novio pagaba más, se quedaba con la muchacha. Si no, seguían esperando al hombre ideal. Las mujeres se casaban en una edad muy joven, mientras que los hombres ya una edad demasiado adulta. Las mujeres atenienses no participaban, como ya mencionamos, en la vida pública. En el caso de que la mujer se quedaba viuda, quedaba a mando de un varón, sea este de su próximo pariente, de su hermano o el padre de su marido. De verdad que estas políticas sí fueron muy locas en ese entonces. Las mujeres, cómo aportaban en la economía, era vendiendo sus pequeñas hortalizas, sus productos agrícolas. Ahora, si vamos a diferenciar entre las mujeres de clase alta con las esclavas, si las de la clase alta ya tenían una restricción a la vida social, imagínense las esclavas. Ellas ni siquiera podían aspirar a ser liberadas por orden de sus amos. Se quedaban controladas por sí mismas. No poseían ningún derecho, es decir, quedaban a su naturalidad. En cambio, la mujer en Esparta era un poco más liberal en ciertos casos. Por ejemplo, aquí vemos un montón de restricciones, pero en cambio aquí nos dicen que poseía una autonomía y libertad. Es decir, ya era un paso muy agigantado en esa época. Su formación era muy intelectual, parecida al de los hombres, asistían a las escuelas, a los colegios, etc. Tenían un lugar muy importante en esa sociedad. Sin embargo, utilizaban una ropa muy ligera para que tuvieran una gran comodidad. En cuanto al matrimonio, se casaban entre los 24 y 25 años. Sin embargo, ellas sí podían elegir a su marido. La mujer espartana no podía inmiscuirse en la vida política, ni en el ejército, cargos públicos, a nada. Eso solamente
podían los hombres. La responsabilidad de ellas era criar a sus hijos hasta los 7 años, edad en la que el Estado se hacía cargo de la educación. Pero cabe recalcar que aquí en Esparta, los roles del hombre y de la mujer eran muy diferentes, pero estos eran valorados de la misma manera. Ahora, si hacemos una diferencia entre las dos, nos damos cuenta que, a pesar de que en Grecia se partió el tema de democracia, no se cumplía tal y como cual. Esto genera una contradicción de sí mismo. Fomenta una cosa, pero no lo hace. En cambio aquí, esta sí se fomentaba un poco la autonomía y la libertad de expresión. También existieron mujeres muy inmiscuidas en la ciencia, en las matemáticas, en la filosofía. Una de ellas fue Hipatia, de Alejandría. A pesar de que fue asesinada por fanáticos cristianos, su inteligencia dio grandes pasos agigantados. Realizó estudios sobre el peso específico de los líquidos, sobre la geometría. En la filosofía se desarrolló el neoplatismo. También hubo a Aspasia de Mileto. Fue maestra de retórica, es decir, tuvo una influencia en la vida cultural. También está la mujer Safo de Lesbos. Fue una poetisa griega, una de las mejores poetisas, con una admiración de obras literarias grandiosas. Sin embargo, por varias prohibiciones, esta tuvo que andar escondida por varios sitios. Pero ella fundó una escuela con diversas manifestaciones como al arte, al canto, a la danza, a la literatura, para un grupo de mujeres jóvenes. Esto con la diferencia entre las mujeres de Atenas y Esparta.